Hola, arrancamos hoy con una inversión profunda en la figura de Porfirio Vidarte. Él fue un curandero, bastante conocido en el norte de Perú. Y vamos a usar fragmentos de un libro, bueno, el testimonio de un antropólogo que lo conoció personalmente, allá por el 78. La idea es entender un poco quién era este hombre, Porfirio, cómo se hizo curandero y cómo eran sus rituales, ¿no? Es un mundo fascinante, la verdad, donde se mezcla lo antiguo con lo moderno. Venga, vamos a ello. Pues sí, el primer contacto, según cuenta el antropólogo, fue en Chiclayo. Lo describe como, bueno, un hombre delgado, con el rostro muy curtido, ¿sabes? Por el sol, el tiempo. Al principio dice que fue muy formal, un poco reservado, normal, imagino, ante un gringo, como decía él. Pero bueno, parece que había un conocido en común y eso, pues, facilitó un poco las cosas. Ya. Pero entiendo que no fue fácil grabarle o entrevistarle al principio, ¿no? No, qué va. La grabadora como que le incomodaba bastante. Y además, parece que la memoria para los detalles de su vida, fechas y eso, pues flaqueaba un poco. ¿Y cómo lo solucionaron? Porque alguna forma encontraron. Pues sí, fueron, digamos, ingeniosos. Acordaron grabarle, pero durante las sesiones nocturnas. Ahí, cuando estaba enyerbado, que es como dicen cuando están bajo el efecto del cactus San Pedro. Ah, claro, la planta esta psicoactiva que usan, no, para las visiones y eso. Exacto. Pues bajo ese efecto, Porfirio se soltaba mucho más. Era más hablador. Y además, su hijo, que fíjate, era locutor de radio, echó una mano pasando algunos cuestionarios para completar la información que faltaba. Qué curioso lo del hijo locutor. Bueno, hablemos de sus orígenes. Nació en 1906 en Cajamarca, en la Sierra. Y ojo que ya antes de nacer había señales. Su madre oyó llorar al feto dentro del vientre. Madre mía, vaya presagio, ¿eh? Ya decían que sería sabio o que traía algún misterio. Sí, sí, señales muy tempranas. Y de niño, pues más cosas. Tuvo un sueño que predijo la muerte de su padre. Y además tenía la manía de recoger cositas por ahí, piedras, caracoles, objetos que luego, fíjate, usaría en su mesa ritual. O sea que ya de pequeño apuntaba maneras, como se suele decir. Totalmente. Y otro sueño clave fue uno que avisó a la familia de un incendio. Les salvó la vida, vamos. Parece que los sueños eran súper importantes para él, una guía constante. ¿Y cómo acabó en la costa? Pues la familia tuvo que huir de unos disturbios civiles en Santa Cruz, problemas políticos y tal, y se fueron a la costa. Se instalaron en Ferreñafe. Y allí Porfirio fue sacristán. Anda, sacristán, o sea que conocía bien la liturgia católica. Mucho. Y eso es importante para entenderle luego. Hubo un accidente también, nadando. Casi se ahoga en un remolino, pero invocó a la cruz de Chalpón, una devoción local muy fuerte. Y bueno, sobrevivió milagrosamente. Y a partir de ahí su fe católica, su devoción fue, vamos, a tope. Y llega el momento clave, ¿no? Lo de la tentación del diablo. Suena casi bíblico. Es que lo es, prácticamente. Él contaba que una noche, cuando empezaba a practicar con su mesita, sus primeras cosas, se le apareció un hombre, un gringo vestido de blanco, decía él, y le ofreció un pacto, poder, riquezas, pero a cambio de entregar la vida de un ser querido. Uf, qué fuerte. ¿Y qué hizo Porfirio? Pues lo rechazó, pero con mucha vehemencia, ¿eh? Usó una vara que tenía y agua bendita para echarlo. Ese rechazo es fundamental para entender su figura, ¿verdad? Define de dónde viene su poder, o de dónde cree el que viene. Exacto. Para él, ese rechazo es la base de su legitimidad. Él sostenía que el curandero auténtico nace con el don, con esa capacidad innata. No necesita pactos raros ni ser aprendiz de otro chamán. O sea, que él se veía como autodidacta. Totalmente. Se orgullecía de ello. Decía que sus maestros eran los espíritus, las estrellas, las hierbas, los objetos de su mesa. Una declaración de independencia chamánica, por así decirlo. Y ojo, le dedicó tiempo, ¿eh? 7 años practicando solo hasta sentirse preparado. 7 años. No está mal. Y todo esto lo compaginaba con una vida, pues normal, ¿no? Trabajando. Sí, sí. Fue jornalero, trabajó con ganado, fue mayordomo en haciendas, luego comerciante. Llegó a tener varios puestos en el mercado de Chiclayo. Vaya. Y mientras tanto, su fama como curandero iba creciendo. Claro, tenía sus sesiones regulares, normalmente los sábados por la noche. Atendía a muchísima gente. Y así siguió hasta que falleció a finales de 1991. Su vida es un ejemplo de cómo llevar esa doble vertiente, ¿no? Lo espiritual
y lo terrenal. Hablemos de su herramienta principal, la mesa ritual. La llamaba mesa de gloria, has dicho. Y con una fuerte carga cristiana. Muchísima. Él la veía como un altar único, todo consagrado al bien. Rechazaba esas divisiones que hacen otros chamanes, ¿sabes? Entre zona buena, zona mala. Para él, todo era uno. Y los objetos, que él llamaba artes, pero consideraba más bien adornos, no tenían poder por sí mismos. ¿Ah, no? Entonces, Servían para activar a los genios, que eran sus espíritus ayudantes. Lo realmente interesante es cómo los organizaba, la estructura de la mesa. sí, eso me llamó la atención. La simetría que tenía. Objetos emparejados a cada lado de un eje central. Espadas para defender, varas de chonta para limpiar, caracoles que absorben lo malo, maracas y vírgenes, muchas figuras religiosas. Justo. Una combinación de elementos de defensa, de curación, muy pensada. Y el eje central, ese era el corazón simbólico de todo. Ahí colocaba el cactus San Pedro, claro. Un cuarzo grande para la claridad mental, el rostro de Cristo, un crucifijo, cerámica precolombina. Vaya mezcla. Sí, símbolos de luz, de transformación, casi de transubstanciación, diría yo. Es como un microcosmos donde fusionan lo católico, lo indígena y hasta lo arqueológico. Muy suyo, muy personal. ¿Y el ritual en sí? ¿Cómo era? Porque suena algo muy ceremonial. Lo era, lo era. Empezaba tarde, sobre las 10 de la noche, y Porfirio oficiaba casi como un sacerdote. Se ponía una especie de diadema, una estola improvisada, hacía invocaciones a los puntos cardinales, a los elementos, a los santos. Usaba también un líquido de tabaco macerado que se inhala por la nariz. Lo llaman sinjar. Ah, sí, el Sinjar. Y el San Pedro, claro. Por supuesto, se compartía el San Pedro entre los asistentes. Pero no era solo tomarlo y ya está. Había más cosas. Sí, hombre. El ritual era muy completo. Incluía tarjos, que son como cantos o rezos específicos para distintas cosas. Daba largos sermones, con lecciones morales. Hablaba de ciencias ocultas, como él las llamaba. O sea que también enseñaba. Sí. Y había danzas rituales alrededor de la mesa para limpiar al paciente. Hacía adivinación con conchas marinas. E interactuaba mucho con la gente. Les preguntaba, intentaba entender sus problemas. Era como una terapia, pero colectiva y muy espiritual. ¡Qué completo, sí! Y acababa al amanecer, ¿no? Eso es. Con bendiciones finales, usando perfumes, agua florida. Y terminaba con un simple servido, como quien cierra un servicio. Sí. Casi litúrgico hasta el final. Es que lo que más llama la atención de todo esto es esa simbiosis, ¿no? Tan natural parece en él, entre las prácticas chamánicas, que vienen de muy antiguo, y una ideología católica súper presente. Se ve en la mesa, se ve en el ritual, se ve en su propia historia con la cruz de Chalpón. Parece que para él no había conflicto entre esos dos mundos. Exacto. Parece una fusión coherente, al menos en su práctica. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Es interesante pensar en cómo sistemas de creencias que parecen tan distintos pueden coexistir, mezclarse, reinterpretarse en la vida y en la visión de una persona como Porfirio. Pues sí. Quizás esa capacidad de sincretismo, de mezclar, sea una clave para entender cómo las culturas y las espiritualidades sobreviven y se adaptan, ¿no? En muchas partes del mundo. Da que pensar, desde luego. Una pregunta que queda ahí, para seguir explorando.